Gracias al capitán Martínez por su presentación. Y ahora tenemos al ingeniero Mauro Pompeyo Niño Lázaro. Es ingeniero civil del Tecnológico de Oaxaca. Posee maestría y doctorado en ingeniería en la UNAM. Sus campos de investigación han sido en evaluación y diseño sísmico de infraestructura, siguiendo la filosofía del diseño sísmico basado en desempeño y estimación de la respuesta estructural debido a acciones sísmicas enfocadas a la estimación del riesgo. Ha desarrollado diversas investigaciones orientadas a la estimación del riesgo por fenómenos naturales, participando y coordinando proyectos relacionados con la definición de diferentes peligros por fenómenos geológicos como sismos y deslizamientos. Ha coordinado las actividades necesarias para la estimación de la vulnerabilidad sísmica de estos bienes, enfocado al estudio de riesgo sísmico, y ha impartido talleres de capacitación sobre riesgo en distintas partes de Latinoamérica y Asia del Sur por petición del Banco Mundial. Buenos días. Pues también quiero agradecer a la delegación de SEDATU que me ha invitado aquí a compartir un poco de la experiencia que durante varios años, no solamente yo, sino todo el grupo de investigación que está detrás, ha desarrollado en términos de la estimación del riesgo. En este caso, pues lo que voy a hablar un poco va a ser sobre la estimación del riesgo sísmico y también compartir qué es lo que se ha desarrollado, cómo se ha venido desarrollando y cómo se ha venido implementando en distintas partes del país. Y así también, pues, comentar que somos un ejemplo a seguir a nivel mundial, tanto así que nos han invitado a que colaboremos, a que demos cursos de capacitación en otros países para que sigan los modelos que nosotros estamos empleando. Bueno, también quisiera retomar las palabras del ponente anterior, para comentar que muchas veces solamente estamos enfocados en la atención del riesgo. Sí, yo creo que debemos de cambiar un poco ese paradigma y prepararnos para mitigar el riesgo que está latente. La siguiente, por favor. Bueno, durante todas estas charlas nos hemos preguntado qué es el riesgo y cada uno de nosotros hemos definido el riesgo de manera diferente. Creo que todos hablamos o queremos decir lo mismo, pero lo decimos con distintas palabras. Desde mi punto de vista, el riesgo no es otra cosa más que la probabilidad de ocurrencia de un desastre. ¿Sí? Y un desastre, pues, es la materialización de los daños que nos van a afectar, ya sea en la parte física de nuestra infraestructura, que nos van a afectar en la parte social, en la parte política, en la parte económica. La siguiente, por favor. ¿Cómo calculamos el riesgo? Existen a nivel mundial una gran cantidad de literatura, existen distintos autores, existen distintas referencias que nos dicen el riesgo no es otra cosa más que una simple multiplicación de lo que es la amenaza, la vulnerabilidad de la exposición y el costo que ésta tiene. Otros también dicen, bueno, el riesgo es la amenaza que está siendo el fenómeno natural que nos está afectando, la vulnerabilidad de la exposición que nosotros tenemos y el costo, como una sumatoria. La siguiente, por favor. Un poco más avanzado, si queremos tener también un poco más de comprensión y queremos tener un poco más de utilidad en la estimación del riesgo, dicen, bueno, el riesgo no es otra cosa que la convolución que existe entre la amenaza, vulnerabilidad, exposición y riesgo. ¿Cuál de estas tres es la correcta? ¿Cómo deberíamos estar calculando el riesgo? Yo me atrevo a decir que las tres son correctas, pero los resultados que yo obtenga con las que aquí tenemos van a tener distintos alcances. ¿Sí? Si yo quiero tener la mayor utilidad en la estimación del riesgo, ya sea riesgo sísmico, riesgo por inundación, riesgo por granizo, por deslizamiento, por cualquier fenómeno natural o antropogénico, pues lo que yo tendría que hacer es, la siguiente por favor, emplear un tipo de expresiones como estas, que no es nada trivial, emplear un tipo de formulación matemática probabilística donde se toman en cuenta los mismos elementos, pero pesados de manera diferente. Y el riesgo no solamente es un número,
o se puede representar de una sola forma. Lo que yo aquí estoy presentando es la pérdida anual esperada, que me va a dar, es un indicador de cuánto en promedio se podría estar perdiendo en un determinado sector o en un determinado municipio o un determinado estado ante la ocurrencia de un determinado fenómeno. Siguiente, por favor. Esta, pues también es otra forma de cómo yo puedo representar el riesgo, pero los resultados que yo voy a obtener con esta probablemente le sirvan al sector financiero, le sirvan para la transferencia del riesgo y van a servir también para toma de decisiones en otro nivel de política pública probablemente. La siguiente, por favor. Entonces, con las definiciones o con las expresiones que yo había mostrado anteriormente, yo puedo comentar que el riesgo lo puedo dividir en dos grupos principalmente. Uno que es el grupo cualitativo, que es como se ha venido manejando, del que muchas veces nosotros escuchamos, que es se basa en la superposición de distintas capas de información que yo tengo, en las cuales van a tener distintos pesos. Me pueden representar el fenómeno natural, me pueden representar la exposición, me pueden representar la susceptibilidad al daño, y finalmente lo que yo voy a obtener es una clasificación en términos de mi riesgo es nulo, mi riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. Esta información es útil, por supuesto que es útil, pero los alcances que yo puedo tener con ella pueden ser limitados. La segunda clase que yo podría definir el riesgo es el riesgo cuantitativo, donde esta se basa en el cálculo formal de los distintos parámetros que intervienen en el cálculo o en la estimación del riesgo. ¿Sí? Me gustaría enfatizar que para que yo pueda calcular, yo pueda estimar la probabilidad de ocurrencia de un determinado escenario de daño, yo debo conocer qué es lo que está afectando a mi bien expuesto, llámese mi bien expuesto, mi infraestructura, mi vida, la sociedad, etcétera, etcétera. Conocer qué tan susceptible es esa exposición a dañarse y conocer también cuánto me costaría esa exposición reponerla a sus condiciones originales. Pero ¿por qué nos detenemos a estudiar el riesgo? ¿Por qué todos hablamos de riesgo? Bueno, pues porque todo mundo está tomando decisiones, todos tenemos que tomar decisiones. La siguiente, por favor. Como individuos, a nosotros nos interesa nuestra salud, nuestra vivienda, nuestro patrimonio, y vamos a decir si construimos, no construimos, si reforzamos nuestra casa, si la pintamos, si la limpiamos cuando viene la época de lluvia en nuestras techumbres, etcétera, etcétera. ¿Sí? En la parte privada, pues también los inversionistas quieren saber qué es lo que va a pasar con su dinero que están invirtiendo, con los activos que tienen ellos asegurados. En la parte del sector asegurador, pues también quiere saber cuánto va a poder perder, cuánto debe ser la prima que debe cobrar, cuánto debe tener en sus reservas para poder solventar una determinada contingencia. Y para los gobiernos, pues ya sea un gobierno local o municipal, estatal o nacional, pues ellos también deben de ver o se debe de tener en cuenta para lo que es la mitigación, el uso de suelo, la reubicación, la atención de emergencias y, por supuesto, para crear ciertos tipos de programas como son el FONDEN, el FOPREDEN y algunos otros. Y pues también en la parte internacional, porque no estamos aislados. La siguiente, por favor. Sí, el Banco Mundial, la ONU, pues también están interesados en saber cuál va a ser el préstamo o la solvencia que pueden ejercer y los apoyos a los distintos países en vías de desarrollo, como muchas veces lo hacen. Esta diapositiva pues ya no la paso rápido porque ya la explicó el doctor Marco, pero pues esa es la manera en cómo se define el riesgo. Y entonces, retomando el punto de la parte del riesgo sísmico, lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir la amenaza. ¿Cómo hemos nosotros definido a lo largo de estos años, con toda la información que se ha desarrollado, la amenaza sísmica? Pues lo que nosotros decimos es, existen distintos tipos de sismos que pueden afectarnos y debemos conocer su naturaleza para poder conocer también cuáles serían las posibles consecuencias que esto nos podrían generar. En este caso, pues, lo que nosotros hemos hecho, hemos dividido a todo el país en todas esas fuentes sísmicas que tenemos ahí. Principalmente van a ser fuentes sísmicas que van a generar sismos de tres tipos. El primero son los sismos de subducción, que son los que generan los sismos más fuertes, que generan sismos de 7,9, de 8, 8,2, que esos ya son sismos bastante destructivos para nosotros.
Otro tipo de fuentes o otro tipo de sismos son los sismos profundos, que pues sí los vamos a sentir, pero puede que no nos lleguen a presentar ningún tipo de daño. Y sismos superficiales, que muchas veces estos, aunque sean de magnitudes pequeñas, por estar tan cerca de la superficie terrestre, pues nos van a generar también un tipo de daños, los cuales podrían llegar a ser diferentes de los sismos de subducción. Cada uno de ellos tiene características diferentes, probabilidades de ocurrencia diferentes, magnitudes diferentes, y toda esta situación nosotros la debemos conocer. Actualmente esta es la información que nosotros utilizamos para modelar la posible ocurrencia de un evento sísmico y también la magnitud o la posible magnitud de este evento sísmico. Este es un ejemplo de, con la información que nosotros tenemos de las fuentes generadoras de sismos, pues nosotros podemos obtener este tipo de información. Aquí estamos mostrando 4 situaciones diferentes: un sismo que se está presentando en la costa de Guerrero, otro en la parte de Baja California, otro en la zona de y 2 en las zonas de Chiapas. Y como ustedes observaron, pues también Colima está en la parte donde se presentan los sismos de subducción, donde se generan sismos que son considerablemente grandes y que podrían destruir gran parte del lugar. Hemos aprendido del pasado. Ese es un gran problema que nosotros tenemos. Muchas veces nosotros, nuevas generaciones, no tomamos en cuenta qué tan peligroso puede ser un evento sísmico, porque este ocurrió hace muchos años y ya nadie recuerda eso, ¿sí? Sin embargo, debemos tener presente que si nosotros nos olvidamos de nuestra historia, pues estamos condenados a repetirla. Siguiente, por favor. Pero además también de que yo defino lo que son las fuentes sísmicas, de que yo defino las posibles ocurrencias de los eventos sísmicos, debo conocer también las condiciones locales que pueden hacer que las ondas sísmicas o que las aceleraciones que van a dañar a mi infraestructura sean amplificadas o sean disminuidas. Lo que tengo aquí es los distintos estudios de efectos de sitio que me pueden generar amplificaciones en algunas de las ciudades que nosotros hemos estudiado. La principal ciudad, pues la Ciudad de México, si recordamos los distintos sismos, o el último de 1985, que fue el que ocasionó una gran cantidad de pérdidas, a pesar de que el sismo se había presentado a una distancia considerablemente lejana, debido a las condiciones de efectos de sitio, las ondas sísmicas, en vez de disiparse, se incrementaron, ocasionando con esto un gran problema en la infraestructura. Situación que nosotros debemos tomar en cuenta. Estamos mostrando aquí también los resultados para los efectos de sitio de Puebla, para Oaxaca, que está en la parte inferior derecha, y para la zona de Acapulco. Siguiente, por favor. Pero el sismo también debemos estar conscientes que no solamente genera aceleraciones en el suelo que nos van a destruir o que pueden dañar nuestras instalaciones o nuestra infraestructura. El sismo también me puede generar deslizamientos de laderas y puede dejar enterrados o puede dañar una parte importante de nuestras carreteras, de nuestros canales de riego, puede dañar la infraestructura como nuestros hospitales, nuestras escuelas y nuestras viviendas. Pues aquí también ya se ha tenido una experiencia de que el sismo, dependiendo de sus características y dependiendo del sitio, me puede generar licuación de arenas. La licuación de arenas no es otra cosa que la pérdida de capacidad propiamente de las arenas para resistir una carga, y se comporta como si esta fuera un líquido, ¿sí? Si no tenemos conciencia de que el sismo nos puede generar fenómenos como estos, pues entonces no nos vamos a estar preparando completamente. Siguiente, por favor. Y lo puse aparte porque también, si se presenta un sismo de subducción como los que se generan en la costa del Pacífico, existe una posibilidad de que se presente un tsunami. ¿Sí? Lo que estamos mostrando aquí es un ejemplo, o tratar de modelar lo que ocurrió el 19 de octubre con un sismo de magnitud de 8 en una de las fuentes de subducción que nosotros hemos definido. La siguiente, por favor. Si le pasas el... No, súbele. Si le pasas el mouse. Bueno, esa era una presentación, era un video de cómo nosotros modelamos, dada la ocurrencia del evento sísmico, cómo nosotros modelamos lo que es la altura de las olas que se van acercando en lo que es la costa que nosotros tenemos. De manera estática tenemos aquí cuáles podrían ser las distintas alturas de las olas si este sismo se presenta en las condiciones actuales. Siguiente, por favor.
Esa también era un video donde nosotros vemos cómo esta altura de ola, debido a las características, a su cinética, va penetrando en la bahía, en la zona de Manzanillo, y cuál es la altura de ola que nosotros podríamos tener ahí. Siguiente, por favor. Con esto, entonces nosotros decimos, bueno, ya puedo definir, ya estoy modelando mi amenaza y cuáles son las distintas características que puede tener y la naturaleza que tendría cada una de ellas. Entonces lo que ahora me interesa conocer es, ¿me va a preocupar esa amenaza o ese fenómeno natural? Si no tengo o si tengo exposición, pues lo primero que tengo que conocer es, entonces, ¿qué es lo que tengo expuesto? Esta imagen me gusta mucho porque pues nosotros podríamos entender claramente sin hacer ningún tipo de estudio que si esta situación se presentara en las costas de Manzanillo, si se presentara esta situación, una inundación, pues el riesgo sería bastante grande. No tenemos que hacer un estudio, sin embargo, si nosotros queremos adentrarnos un poco más, pues tenemos que conocer todo a fondo. Siguiente, por favor. Entonces, la exposición habíamos dicho que es todo aquello que es susceptible a dañarse. Estos son otros ejemplos de exposición. Aquí no estoy tomando en cuenta la vulnerabilidad, todavía no me estoy metiendo con la vulnerabilidad, simplemente estoy viendo qué es lo que tengo expuesto sobre el terreno que puede llegar a dañarse. En este caso, pues, son edificaciones para la vivienda, pero pues también podemos tener plantas de tratamiento, podemos tener subestaciones eléctricas, infraestructura como puentes, canales, caminos, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, aquí entra un punto importante. ¿A qué nivel de detalle voy a llevar a cabo mi estudio de riesgo? Mi estudio de riesgo va a ser tan completo y a un nivel de detalle tan refinado como información yo tenga. La siguiente. Sin embargo, si no tengo información, pues mi estudio de riesgo o mi definición de la exposición la puedo llevar a un nivel de detalle macro, o si tengo un poco más de información, me puedo ir acercando un poco más para definirla a nivel de municipios, o bien, si cuento con más información, puedo llegar a un nivel de estudiar las ciudades, y entonces cuando ya me voy a una ciudad también ahí, ¿a qué nivel quiero estudiarlo? Quiero estudiar por manzana, qué es lo que tengo expuesto, quiero estudiarlo por edificio, que puedo llevar mi estudio a cualquier nivel, pero todo esto tiene un costo, algunas veces económico y algunas veces tiene un costo laboral o intelectual para poder definir toda la información o todas las características de los bienes que yo tengo expuestos ahí. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya definí mi exposición, que ya sé qué es lo que se va a dañar, si yo ya sé que ahí tengo escuelas, tengo hospitales, tengo casas, tengo oficinas, tengo supermercados, tengo iglesias, tengo mercados, etcétera, etcétera, pues entonces ahora tengo que conocer cómo se va a comportar cada una de ellas o cada una de estas edificaciones ante la ocurrencia de un fenómeno sísmico o ante la ocurrencia de una inundación. Por ello, entonces necesito definir lo que es la vulnerabilidad, necesito conocer la vulnerabilidad de mi infraestructura. La vulnerabilidad, pues también tengo que definirla, que es como que la relación entre la intensidad, la vulnerabilidad sísmica, por supuesto, la intensidad de un sismo dado en un sitio y el daño que la estructura puede sufrir, ¿sí? Es importante mencionar también que para una misma intensidad, estructuras diferentes pueden tener distinto comportamiento y por lo tanto pueden tener distinto daño. ¿Eso qué significa? Que la vulnerabilidad de mis estructuras es diferente para cada una de ellas. Pero ¿qué es la información que yo necesito conocer para definir la vulnerabilidad, en este caso la vulnerabilidad sísmica? Lo primero que tengo que saber es qué tipo de inmueble es. ¿Es una nave industrial? ¿Es un edificio? ¿Es una casa habitacional? ¿Son puentes? ¿Son silos? ¿Son subestaciones? ¿Son torres de telecomunicación? ¿Son torres de líneas de transmisión? Etcétera, etcétera. Necesito primero conocer de qué estoy hablando. Posteriormente, lo que yo necesito conocer es de qué material están hechas, porque puedo tener dos casas, puedo tener dos edificios o dos puentes, pero si están construidos de un material diferente, pues su comportamiento o su resistencia su resistencia a la ocurrencia de daño puede ser diferente. Entonces yo necesito conocer si mis estructuras son de acero, son de mampostería, son de concreto, es una combinación, si son materiales precarios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y también lo que necesito conocer es cuál es el sistema estructural que yo estoy utilizando. Toda esta información, esta parte de la definición de la vulnerabilidad, es una gran tarea que tienen
los ingenieros civiles, que ellos son quienes se encargan de definir el comportamiento de nuestras estructuras o el comportamiento físico de lo que se está modelando. Siguiente, por favor. Entonces, yo ya sé que necesito definir la amenaza, ya conozco cómo definir la amenaza, ya tengo la exposición y tengo la vulnerabilidad de esto. Ya tengo todos mis modelos y desde el punto de vista académico, pues qué padre, o sea, ya tengo un gran avance, pero finalmente lo que a nosotros nos interesa es implementar este tipo de información. Y lo que las siguientes diapositivas que yo voy a mostrar aquí es pues compartir con ustedes que pues esto sí se puede llevar a cabo, aunque parece un poco utópico, sí podemos desarrollar aplicaciones, sí podemos implementar el conocimiento que se tiene para la mitigación y para la gestión del riesgo. Pues lo que tenemos aquí es toda esa información, todos esos modelos que mostramos anteriormente, pues han sido resumidos en distintos programas. Les comentaba, ya se lleva años trabajando en este campo. Y entonces, siguiente por favor. Estos son los primeros programas que nosotros desarrollamos. Nuestro grupo de investigación desarrolló hace más de 10 años, hace más de 15 años, donde se obtiene información para definir lo que es la amenaza sísmica. Ese fue el primer paso que nosotros dimos en la aplicación de la investigación. Siguiente por favor. Entonces yo ya pude definir la amenaza y se observa que esto es, ahora sí que esto es bueno y que podemos dar un paso más allá. Entonces, en 1995 se crean el primer sistema para la estimación de pérdidas. Como podemos ver aquí, se crea para las ciudades del Distrito Federal, de Acapulco, para la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y se crean principalmente para el sector privado, porque ellos son los que están interesados en conocer el riesgo. Esta es una de las primeras aplicaciones que nosotros tenemos en la estimación del riesgo de una manera formal. Siguientes, por favor. Estos son otros ejemplos que se han venido desarrollando con esta misma filosofía. Siguiente. Y llegamos a este punto. Todo esto se ha desarrollando, ha generado una inercia que entonces otras instituciones y otras distintas entidades comienzan a interesarse. Tal es el caso que llevamos años trabajando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desarrollando lo que es el sistema RFONDEN, el cual ellos utilizan para poder llevar a cabo una transferencia del riesgo. Esta es una plataforma, siguiente por favor. Es esta plataforma donde nosotros definimos los modelos de amenaza, tenemos definida la exposición y está cargada lo que es la información de la vulnerabilidad y se puede obtener el riesgo. El riesgo distribuido de una manera georreferenciada, el riesgo definido también en términos que las instituciones financieras lo puedan entender, el riesgo definido también en términos de alto, medio, bajo o el riesgo definido como la institución así lo requiera. Siguiente por favor. Al principio, pues siguiendo con este punto, este proyecto comenzó guiado por la Secretaría de Hacienda con cinco dependencias, lo que es Salud, Sedesol, SCT, CEP y Conagua, pero posteriormente esto sigue creando una inercia y actualmente, siguiente por favor, pues al barco se han subido todas estas dependencias que les interesa conocer qué es lo que está pasando con los bienes que ellos tienen expuestos y qué es lo que podrían hacer para poder llevar a cabo planes de mitigación. Siguiente. Este es otro ejemplo también de las aplicaciones que nosotros podríamos tener, el doctor Marco ya lo mostró. Este es un escenario en la Ciudad de México de qué pasaría si ocurriera el sismo de 1985 en la actualidad. Siguiente. Ahí tenemos definido lo que es el riesgo en términos gráficos que nosotros también podríamos darle utilidad. ¿Cuáles son los edificios que van a presentar mayor problema? Siguiente, por favor. Sí. También podríamos jugar con a qué hora del día se podría presentar el sismo y si se presenta si se presenta en la noche o si se presenta en el día. Siguiente, por favor. ¿Cuáles serían el número de afectados que nosotros podríamos tener? Esta información es sumamente valiosa para poder llevar a cabo planes de mitigación. No requeriríamos esperarnos a que ocurra el evento para tomar medidas al respecto, sino que tendríamos que prevenir que esto no llegara a presentarse. Siguiente, por favor.
Por lo cual, también otra de las aplicaciones que nosotros hemos desarrollado es una alerta para la estimación temprana de daños. ¿Cómo funciona esta? Bueno, una vez que se genera el evento sísmico, esta señal se registra y se manda a través de distintos medios a unos servidores. Siguiente, por favor. Y estos servidores procesan la información y llevan a cabo un estudio de pérdidas, una estimación de pérdidas, y esta estimación la mandan al teléfono celular, la mandan al email o la mandan a través de boletines. Siguiente. Este es un ejemplo del sismo del 21 de marzo. Aquí ocurrió el sismo y automáticamente los sistemas que nosotros hemos desarrollado generan este mapa de aceleraciones en el Distrito Federal y nos está mostrando también el sistema de agua potable principal, cuáles serían las pérdidas probables que se estarían esperando ahí. Siguiente. Este es uno de los boletines que se generan automáticamente y que llegan a los distintos directivos una vez que se procesó en los servidores que se tienen. Siguiente, por favor. Pues esto también, todo esto son aplicaciones que nosotros hemos desarrollado. Estas son cosas que ayer me estaban preguntando, ¿y todo esto se puede implementar en Colima? Sí, sí se puede implementar. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta solamente contar con la información correspondiente. Este es un ejemplo de índices de riesgo para la orientación de recursos, que esto se desarrolló en el 2009 con Cedesol y que ha tenido una gran utilidad. Siguiente, por favor. Ejemplos de atlas que hemos desarrollado los atlas en distintas formas a través de sistemas que ellos instalan en sus computadoras y pueden ir alimentando la información conforme esta vaya cambiando. Siguiente, por favor. O el atlas de riesgos de Los Cabos, que fue uno de los últimos atlas que se han desarrollado con esta metodología y que presenta toda una formalidad y por lo cual se espera que tenga unos bastantes alcances. Gracias. Perdón. Siguiente. Este era un video de también otra de las aplicaciones que hemos desarrollado. Hemos desarrollado aplicaciones para teléfonos celulares e internet. Siguiente. Y si ya hemos desarrollado todo esto, pues hay que compartirlo, hay que difundirlo. Este es uno de los ejemplos que hemos hecho. El Banco Mundial, a través del gobierno federal, nos ha invitado a participar, a hacer comentarios en reuniones del G20 que se han tenido, nos ha invitado a que compartamos la experiencia como institución educativa y a la Secretaría de Hacienda como institución federal que comparta qué es lo que se ha aprendido y qué es lo que se ha requerido para llevar a cabo todo esto. Parte de la difusión pues también es lo que les decía, si el Banco Mundial nos ha invitado y nos ha dicho por favor implementen lo que ustedes han desarrollado en otros países. Este es un ejemplo de lo que se ha desarrollado, lo que se desarrolló el año pasado en Bután y con las personas que seguimos trabajando porque quieren llevar a cabo una estimación del riesgo sísmico para poder disminuir las probabilidades de ocurrencia de daños. Pues esto es solamente para decir de que pasemos de un carácter reactivo a un carácter preventivo. Siguiente, por favor. Siguiente. Y pues podemos hacer muchas cosas. Va a depender principalmente de la disposición que tengamos cada uno de nosotros, de la calidad de información con la que se cuente y sobre todo que también debemos aprender a trabajar en equipo porque la estimación y la gestión del riesgo es algo multidisciplinario. Muchas gracias. Sedatu, mejorando tu calidad de vida.